Buenas tardes, soy Gloria Elena Mendoza Araiza, soy estudiante de la Universidad del Sabes y el día de hoy yo seré la encargada de realizar la entrevista. El objetivo de esta entrevista es conocer el tipo de trabajo que realiza un administrador de base de datos, conociéndolo desde su punto de vista. ¿Tengo su consentimiento de grabar esta entrevista? Sí, por supuesto. Por favor, preséntese dando su nombre y su puesto al que pertenece. Bueno, mi nombre es Yajaira Jenny Acosta Mendoza. Yo estoy en el puesto como administrador de base de datos en las Aerolíneas Canadá. Gracias. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué es lo que suele realizar como administrador de base de datos? Mira, yo lo que hago es ayudar a responder las cuestiones de los usuarios en casos concretos, cuando se quiere entrar a la base de datos. También desarrollar normas y estándares para proteger estos datos. También superviso pues el rendimiento de la misma base de datos, gestiono soluciones para contar con copias de seguridad y pues evitar la pérdida de datos. Muy bien. ¿Qué conocimientos se necesitan para ser administrador de base de datos? Pues mira, hay muchas cosas que se necesitan saber, pero por ejemplo, te voy a mencionar solo algunos de los que creo que son más indispensables, y esto es pues ya tener conocimiento técnico de las bases de datos y pues también del lenguaje de consultas, saber de lenguajes de las bases de datos y de gestión al igual. También es indispensable saber cómo explicar cómo funciona esta misma base de datos, tener organización y prestar atención a los pequeños detalles que hay, porque tienes que estar checando que estas mismas bases de datos estén correctas, tener un enfoque lógico para resolver estos problemas que se pueden llegar a tener en las bases de datos, también saber planificar y prevenir, también tener conocimiento en la protección de los datos y y los derechos de acceso. Y como conocemos hoy en día, muchas de las tecnologías están en mucho avance. También tienes que estar mucho al día con lo que es respecto a la protección la protección de los datos, perdón, y también de las nuevas tecnologías que hay en las bases de datos. Y también necesitas saber, como todo puesto, saber trabajar en equipo. Muy bien. ¿Cómo trabaja con las bases de datos y dónde se almacenan estos datos? Principalmente, debes de, pues, como se conoce, pues, tener un software de base de datos donde, pues, vas a organizar esos datos y almacenarlos de forma digital. Y también debes de verificar la integridad de los datos y garantizando la seguridad de estos. Además, pueden ser archivadas en memorias secundarias, como por ejemplo los discos duros, discos ópticos, en una nube o también en servidores para que estos no se lleguen a acaparar en en un solo servidor, por ejemplo, sino que tienes que tener varios. Muy bien. ¿Qué debe tomar en cuenta para diseñar una buena base de datos? Primero, pues tener en cuenta el propósito que va a tener esa misma base de datos, si no, no va a tener ni pies ni cabeza y no va a estar bien organizado. También debes de buscar y organizar la información necesaria que se requiere para esa base de datos, porque si tienes información innecesaria, solo va a acumular memoria y entonces no serviría de nada. Dividir esa información en las tablas, ya convertir esos elementos ya en columnas para que se puedan almacenar los datos, ya especificar las llaves, principales y también establecer las relaciones con las mismas tablas para que se puedan organizar. Este, Como se conoce en toda base de datos, pues se tiene que aplicar las reglas de normalización para que estén puntuales esas mismas y se tiene que perfeccionar ese mismo diseño para que sea óptimo y eficiente. Muy bien. ¿Cuánto personal se necesita para administrar una base de datos? Mira, aquí ya es dependiendo mucho, ya depende de muchos factores. Primero, pues el tamaño y pues la complejidad de la base de datos. Además de también, pues, cuántos, datos manejan, porque, pues, si son una gran cantidad de datos, pues se deben de gestionar, se tiene que tener una estrategia tecnológica
que tiene la misma empresa, que adopta la misma empresa, y pues también qué requerimientos de rendimiento tienes. Porque, por ejemplo, en empresas pequeñas, la verdad es que una sola persona puede tener varios roles en esa misma para cómo administrarla, o sea, puede ser el mismo desarrollador, que también sea el mismo administrador de la infraestructura de la base de datos, como también sea administrador de base de datos, pues que también los analice los mismos datos entre otros. Pero, por ejemplo, pues en mi empresa, pues ahí tengo varios compañeros y solo cada uno tiene su puesto específico. Pero aquí sí depende mucho del tamaño y la complejidad, más que nada. Muy bien. ¿Qué es lo más importante que se debe conocer para poder administrar una base de datos? Mm, lo más importante creo que es conocer que se tenga la seguridad en esa base de datos, tener los principios de normalización, que se deba de realizar mantenimiento y actualizaciones. Muy importante también generar copias de seguridad y restauración de bueno, más bien recuperación de los datos, la optimización de las consultas, coordinar las aplicaciones con la base de datos que se tiene en la empresa y también el modelo de datos que se va a usar. Muy bien. ¿Qué otras áreas de trabajo se complementan con un administrador de base de datos? Mira, algunos de los que mi empresa tiene son como el soporte técnico, el analítico de datos, el gestor de proyectos, el administrador de sistemas y el especialista de redes. Hay muchas otras más áreas, pero esas son las que tiene mi empresa. Bien. ¿Qué factores para administrar una base de datos influyen en las distintas áreas de la empresa? Son varios factores. Algunos que te puedo mencionar son pues el rendimiento del sistema que hay, la escalabilidad, pues la eficiencia también de la administración de de esos mismos datos, la seguridad que tienen, la colaboración y el acceso a los datos, los costos de infraestructura y y el mantenimiento, y actualizaciones. ¿Cómo ayuda en la empresa siendo administrador de una base de datos? Al yo comprender y administrar el entorno de las bases de datos, puedo desarrollar y aplicar una estrategia en la base de datos para que sea eficaz y que sea eficaz la aplicación de la empresa. Y con esto, pues, voy a garantizar que tenga un acceso continuo e ininterrumpido de los datos y así se puedan analizar y saber qué es lo que requiere el cliente y poder aplicar estrategias buenas a la empresa. Bien. Ahora sí, nuestra última pregunta es, ¿qué tan importante, qué tan, ins- qué tan indispensable es tener un administrador de base de datos? En mi opinión, realmente yo creo que sí es importante, debido a que pues se requiere alguien capacitado para que tengan los conocimientos sobre las bases de datos y y que pueda saber trabajar con ella en un principio. Tiene que reconocer los componentes que va a conformar esos mismos, el software con el que se trabaja, porque si no, pues no va a saber qué está haciendo en ese software y también ya identificar los problemas que se puedan haber e identificar y poder darles una solución. También que pueda saber tener de manera eficaz los datos y también que tenga óptimo es- óptimo el sistema para que pueda haber un continuo e ininterrumpido flujo de datos. Muy bien, con esto concluiría nuestra entrevista. Le agradezco mucho su tiempo y sus opiniones, sus respuestas. Bueno, pues muchas gracias por entrevistarme. Pues nos vemos cuando se pueda, si es que requieres algo más de que preguntarme.
Gracias.